Para esta mañana vamos a compartir acerca de lecciones en camino a la cruz. Nosotros comenzamos el capítulo 13 viendo cómo el libro de San Juan dedica 12 capítulos para dar evidencias de la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en esos 12 capítulos está tratando con personas que más que todo no le creen, los judíos incrédulos. Pero en el capítulo 13 creo que es notable el giro que da el libro, porque empieza Jesús a tratar de una manera más íntima con sus discípulos. Él comenzó el capítulo 13 con lavar los pies de sus discípulos, dándoles un ejemplo de la humildad y el amor que ellos debían tener. Y llegamos al versículo 21, y en adelante vamos a ver 3 lecciones en camino a la cruz. ¿Por qué en camino a la cruz? Bueno, recordemos que Jesús ya ha dicho en el capítulo 12, he aquí mi hora ha llegado. Así, versículo 21 en adelante nos va a dar 3 lecciones. Y las 3 lecciones son básicas. Ahí en los primeros versículos veremos lecciones sobre la traición de Judas, luego lecciones sobre el amor de Cristo y luego lecciones sobre la negación de Pedro. Ustedes notan, hay 3 personajes allí de los cuales podemos nosotros aprender lecciones. Empecemos con el primer personaje, la traición de Judas. Vamos a comenzar allí con la lectura de estos versículos en San Juan, capítulo 13, versículo 21. San Juan 13, 21. San Juan 13, 21. Vamos a leer esos versículos desde el 21 hasta el 30. San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 30. San Juan 13, 21 al 30. Lo leo para ustedes, hermanos. Ustedes me siguen con su vista en la lectura. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Notamos ahí un episodio trágico en la historia de Jesús y es la traición de uno de sus discípulos, de Judas Iscariote, un hombre de mucha confianza del Señor, un hombre que tenía la bolsa de los discípulos. Él manejaba las finanzas de los discípulos. Y en este pasaje, mis hermanos, el Señor nos está mostrando que, primeramente, que Jesús es el Hijo de Dios, ya que aquí se cumplió la Escritura acerca de la traición por un amigo cercano a Cristo. En el versículo 18, ustedes pueden notar ahí en San Juan 13, si ustedes lo buscan conmigo, San Juan 13, 18, Jesús dice este cumplimiento de la Escritura. Dice así, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El propósito primordial de Juan acá en este pasaje es mostrar Jesucristo es el Hijo de Dios porque Él está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa profecía? La que es dada en Salmos 41:9, que dice lo mismo que está en el versículo 18. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y podemos buscar ese versículo si ustedes gustan, sin perder San Juan 13, vayan conmigo a Salmo 41, versículo 9.
Salmo 41 y versículo 9. Salmo 41 y versículo 9. Voy a leer versículos 7 al 9 para un mayor entendimiento del contexto. Dice así, Salmos 41, 7 al 9. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y aquí el salmista, David, está escribiendo un salmo que tenía implicaciones en Jesucristo más adelante. Está hablando de un hombre justo que está en cama padeciendo enfermedad y él está pidiendo a Dios que le sane, y en ese contexto vienen algunos de sus amigos y le están acusando y le están siendo enemigos en ese momento. Lo mismo que pasa con Jesús, un hombre justo que no había pecado, y Judas sin ninguna razón lo traicionó. Judas levantó su calcañar contra Jesús. Así entonces Jesús, volviendo a San Juan 13, mis hermanos, está cumpliendo una profecía. Y entonces Juan está argumentando acá, mira, Jesús es el Hijo de Dios porque está cumpliendo estas profecías del Antiguo Testamento. Ahora bien, hay una lección acá práctica acerca de Judas. Y la pregunta que surge es acá, mis hermanos, ¿cómo llegó Judas a cometer este pecado? Judas nunca hubo un cambio en su corazón y podemos ver eso. Judas, primeramente, mis hermanos, creo que el análisis empieza ahí en el corazón. Judas nunca reconoció sus pecados. Judas nunca reconoció ser un pecador. Él buscó a Jesús, como comentaban algunos, con ambición, con el deseo de fama, de dinero, y él esperaba ver en Jesús un libertador fuerte, un hombre que los liberara del poder de Roma, un gobernante que solamente les sirviera como un trampolín para elevarlos, ¿verdad? Al estilo de Amán en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cómo él se sentía honrado por el rey Asuero o Artajerjes, y Amán, al ver a Mardoqueo que no lo saludaba ni le hacía reverencia como si fuera Dios, ¿verdad? Se enojó con Mardoqueo. Y así era Judas. Judas solo quería, solo miraba en Jesús esa persona que lo elevara a él. Y es un problema. Judas, aparte de no reconocer sus pecados, no se arrepintió de ellos. Obviamente, alguien que no reconoce sus pecados no puede arrepentirse. Y aquí es importante algo. Creo que muchas veces cuando hablamos con personas acerca del pecado, las personas dicen, sí, yo soy pecador. Pero es del diente al labio, ¿verdad? No es un reconocimiento sincero del pecado. Y esto es peligroso, creo yo, porque la persona que entiende sus pecados no solamente reconoce, pero se arrepiente de sus pecados. Busca ese arrepentimiento genuino y busca poner su fe en Cristo, lo cual se logra primeramente conociendo al Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Judas no entendió la persona de Cristo. Él vio a Cristo como un libertador, como una persona que lo iba a libertar del poder de Roma, pero no como un libertador del corazón primero. Y cuando alguien no conoce a Cristo, cuando alguien conoce a Cristo, como muchos hoy en día están conociendo o queriendo presentar a Jesucristo como alguien que solo va a solucionar mis problemas temporales, alguien que me va a dar riqueza, que me va a quitar mi enfermedad. Y cuando ven que no pasa nada buscando a Cristo y siguen enfermos, siguen con problemas, vuelven atrás y dicen, no, Jesús no cambia a nadie. Porque no están conociéndolo, no están viendo quién es Él, que quiere salvarnos de nuestros pecados, porque ese es nuestro problema principal. Obviamente, al no conocer a Cristo como Salvador y Señor, nadie puede confiar. La persona que no conoce a Cristo no puede confiar en Él. Y eso fue lo que pasó con Judas. Pero más trágico aún es que cuando alguien no conoce a Cristo, termina siendo un instrumento de Satanás en contra del Señor. Y quiero meditar un poco en ese versículo. Si ustedes notan ahí, San Juan capítulo 13 y versículo número, creo que es el
27. Note que dice, después del bocado, Satanás entró en él. Hoy en día creo que se habla mucho de demonios, de posesión demoníaca y muchas cosas. Y yo creo que acá es un ejemplo de cómo una persona que no conoce a Cristo, que no se ha entregado a Él, puede ser un instrumento del diablo en contra del Señor. Satanás entró en Judas, tomó posesión de Judas. Y aquí alguien puede decir, oh, pobrecito Judas. No, había estado 3 años con Jesús, escuchando el mensaje. De hecho, Jesús dijo en una de las ocasiones, mira, de nada sirve que yo limpie la casa, ¿verdad? Limpia a una persona de demonio. Es como que limpia una casa y el demonio se va a lugares desiertos, pero después regresa y mira la casa limpia y arreglada y dice, voy a ir a 3, 7 demonios más. Es decir, Jesús dice, de nada sirve liberar a alguien de la posesión demoníaca si ese lugar sigue sin ser habitado por Dios mismo. Y Judas fue un testimonio de eso. Y yo creo, mis hermanos, que como creyentes, en un punto de nuestra vida, tenemos que examinar nuestra vida a la luz de esta verdad de Judas. Primeramente, ¿tenemos un entendimiento correcto del pecado? ¿Reconocemos que somos pecadores no del diente al labio, pero de corazón? ¿Es el pecado el problema con el que más batallamos en el día a día? Y en segundo lugar, ¿cómo conocemos a Cristo? ¿Como aquel Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados o como alguien que nos va a resolver nuestros problemas temporales? Y si conocemos verdaderamente a Cristo, que Él vino a morir por nuestros pecados, ¿es en Él que está nuestra satisfacción? Es cuando pensamos en Cristo como Salvador y Señor que decimos, Señor, gracias porque usted es mi todo. Son preguntas que si no las hemos respondido ya en nuestra vida, deberíamos considerarlas. Y aprender del ejemplo de Judas, que fue un hombre que 3 años y medio no solamente estuvo con Jesús como nosotros tenemos a Cristo en nuestro interior, pero la persona de Jesús estuvo ahí con él. Y tocó a Jesús y escuchó de viva voz su enseñanza. Y miró su ejemplo. Y al igual que todos los enemigos de Cristo, que cuando Jesús les dijo, ¿de quién me acusa de pecado? Judas sabía, yo no puedo acusar de pecado a Jesús. Que cuando le entregó y miró que había entregado sangre inocente, le entró remordimiento. Aún Judas en esa situación traicionó a Jesús. Y la pregunta para nosotros es, ¿en verdad nosotros no somos un Judas? Que en un momento de nuestra vida o en varios momentos examinemos nuestras vidas a la luz de la verdad de que estar en un contexto de templo o usar lenguaje bíblico no es evidencia suficiente de que somos creyentes, pero debemos buscar una sinceridad del corazón, un correcto entendimiento del pecado y de la persona de Cristo. Continuamos, hermanos, vamos a avanzar y vemos el segundo ejemplo acá en este pasaje. Y es un ejemplo sobre el amor de Cristo, el amor de Cristo. Vamos a tener la lectura, los primeros versículos, Juan 13, 31. Juan 13, 31. Dice así la palabra. Entonces, cuando hubo salido, esto es Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis hermanos, ahí en el versículo 31 y 32 dice que ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿De qué tipo de glorificación está hablando Jesús allí? Bueno, él está diciendo ahora es glorificado. Es decir, ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre reciba la gloria de parte de Dios. Y eso iba a ocurrir en la resurrección. Por eso él está diciendo enseguida le glorificará. De hecho, en Juan 17, un poquito más adelante, ustedes notan, Jesús le dice en el versículo 1 al Padre, Juan 17, 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y si ustedes notan, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está diciendo allí, ha llegado la hora de que el Padre muestre la gloria del Hijo resucitándole de los muertos, mostrando que Jesucristo en verdad es quien dice ser. Y es que, hermanos, la resurrección es la evidencia más grande de que Jesús es quien dice ser. Jesucristo y en su resurrección mostró que él tiene poder sobre la muerte, que él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y él está diciendo acá, ahora es glorificado el Hijo por el Padre. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para los discípulos? Bueno, significaba que al ser el resucitado iba a ascender al cielo y los discípulos iban a quedar en la tierra. Y podemos imaginar el sufrimiento de los discípulos al separarse de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado el dolor, las dificultades de la separación con personas, con seres queridos? Bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí sufrimos eso. Pero la cosa es ver acá que estos discípulos iban a sufrir una separación mayor que la que cualquiera puede sufrir. Separarse de Dios mismo. Y entonces Jesús les está dando ánimo de qué es lo que tienen que hacer ellos. ¿Qué tenían que hacer? Aparte de que iba a ser dolorosa, ellos debían continuar viviendo para el Señor. Y eso es lo que está diciéndoles Jesús ahora. La manera en que deben hacer o vivir ahora en adelante es amándose unos a otros. Y ese es el versículo 33. Y noten esa palabra, me encanta ese versículo 33. De hecho, yo no encuentro otra vez que Jesús le diga así a sus discípulos. Hijitos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero ¿qué pasa? Jesús dice, pero no tienen que postrarse a quedarse llorando. No, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y cuando nosotros vemos ese mandamiento, recordamos la ley en Éxodo, que debemos nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué es lo nuevo en ese mandamiento? ¿Qué es lo nuevo? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero el mandamiento es antiguo. Entonces, ¿qué es lo nuevo en ese mandamiento? Jesús dice, mira, yo ya ejemplifiqué cómo se vive ese amor ordenado por Dios. Como yo os he amado. ¿Cómo los amó Jesús? Capítulo 13, versículo 1, si ustedes me acompañan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él dice, ámense como yo los he amado. ¿Cómo los he amado? Hasta el fin, hasta lo último, hasta dar mi cuerpo. Ya Jesús no pudo dar nada más. Recuerdo cuando Jesús confrontó al joven rico, ustedes recuerdan, le dice, una cosa te falta a ti. Dices que cumples los mandamientos, no los cumples, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y uno en ese momento leyendo ese pasaje y viendo adelante lo que Jesús iba a hacer, que no solamente dejó sus bienes en los cielos junto al Señor, pero dio su cuerpo mismo, no pudiendo dar más nada. Ese es el amor que Cristo quiere que tengamos unos por otros.
Y yo creo que uno cuando ve ese mandato y mira su propia vida, es un mandato que en nuestras fuerzas es imposible. Noten, hermanos, es un amor grande. Juan 15:13, más adelante. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En nuestro país hay un himno dedicado a las madres cada año. Y cuando yo leí este versículo por primera vez, yo pensaba, mira, dice ese himno, no hay amor más grande que el de una madre. Pero este versículo dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y no voy a demeritar el amor de una madre, que es grandísimo, pero nadie tiene más amor que este. Nadie tiene más amor que Cristo. Dar su vida por sus amigos. Y ese mandato Él nos lo ha dejado a nosotros. Y mis hermanos, no está hablando de un sentimiento. No está hablando de, ay, yo siento tanto bonito por mi hermano, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios sí es eso. El Espíritu pone ese sentir. Pero ¿qué pasa cuando ese hermanito es rebelde y traiciona, así como Judas? ¿Qué hizo Jesús con Judas? Le lavó los pies. Ese es el amor que quiere Cristo que mostremos. Y Él sabía desde el principio. Entonces, notemos que es un amor hasta el fin, un amor grande, un amor perfecto como el de Dios. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos entonces que Dios está dándonos ese mandato, Cristo nos está dando ese mandato. Ahora, en el pasaje encontramos con qué propósito nos está dando ese mandato. Juan 13 de nuevo y versículo número 35. ¿Cuál es el propósito de que nos amemos unos a otros? Evidente en el versículo es que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús le está diciendo, mira, ustedes, yo me voy a ir, ustedes quedan acá, ámense unos a otros, porque solamente de esa manera la gente va a conocer que ustedes son discípulos míos. Que yo en verdad transformo a las personas. Es la única manera. Mis hermanos, uno puede predicar y hacer todas las cosas, pero mientras la gente no mira una vida de amor por otros, dicen, tú eres el mismo, tú eres un hipócrita. No me digas nada de amor si tú no amas a nadie. Y Él está diciendo, es la única manera en que la gente va a conocer. Y dice, todos conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor unos por otros. Ese es el propósito. Pero ¿qué otro propósito? No solamente que todos conozcan, pero que el mundo crea en Jesús. Juan 17:20, vayamos un ratito por allí. Juan 17:20. El propósito de amarnos unos a otros es que el mundo crea en Jesús. Juan 17:20, noten, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él está diciendo aquí que la manera de estar unidos es mediante el amor de Dios, y entonces esa es la única manera en que el mundo va a conocer que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también otro propósito del amor de Cristo, de que nos mostremos amor unos por otros, es glorificar a Dios. Juan 15:8 dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ese es el propósito del amor unos por otros. Pero mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos amar a otras personas? Y especialmente a los hermanos. Nosotros necesitamos tomar ese amor de una fuente. No lo tenemos en nosotros mismos. Por eso 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Mis hermanos, nadie puede amar verdaderamente si no ha recibido el amor de Cristo. Y esa es la lección acá. Jesús dice, como yo os he amado, miren, reciban primero mi amor. Primero deben ustedes reconocer sus pecados, reconocer su maldad, reconocer que son indignos, pecadores, merecedores del infierno.
Y luego ustedes recibirán mi amor y dirán, wow, qué misericordia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4. Y él dice, tomen ese amor de mí. Cuando alguien peque contra ustedes, perdónenlos como yo los perdoné a ustedes. Es decir, que constantemente para amar nosotros tenemos que estar regresando a Cristo. Cristo me amó, Cristo me amó, Cristo me perdonó. Yo soy pecador, yo fui lo más malo, yo fui lo peor y sigo siendo pecador. Él me ama. ¿Cómo no voy a amar a este hermano? ¿Cómo no voy yo a hacerle el bien a este hermano? Que me nace a mí responderle y no, Cristo me ama a mí. Y así voy a amar yo a esa persona. Y esa es la única manera de nosotros poder amar unos a otros. Estar tomando de esa fuente. Mis hermanos, solo Dios habitando en nosotros nos da la capacidad de amar. Voy a cerrar con ese versículo. No creo que me dé más tiempo. Efesios 3:4. Vamos a ir a ese versículo que en verdad es algo que si lo tuviéramos como una oración diaria, mis hermanos, sería maravilloso. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Y Pablo aquí va a decir que él está orando porque los creyentes en Éfeso en verdad perseveren en el amor de Cristo. Y noten lo que va a decir Efesios 3:14. Si lo leen conmigo, mis hermanos, y como digo, voy a tomar estos últimos minutos en ello. Efesios 3:14. Por esta causa, dice Pablo, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Noten, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta ahí llegamos. Ve lo que dice el versículo. Yo oro al Padre para que les dé poder en el Espíritu, para que se arraiguen. Habla como el ejemplo de un árbol que está arraigado, para que se cimenten. Habla como un edificio bien cimentado, no como los que estaban en Turquía, ¿verdad? Que no estaban tan bien. Pero un edificio bien cimentado, ¿en qué? En el amor de Cristo. Mis hermanos, a veces pensamos que la vida cristiana se trata de acumular conocimientos, de memorizarse la Biblia y libros completos. Y está bien, está bien, está bien. Son medios para el fin de estar arraigado en el amor de Cristo. Y dice, y que en ustedes habite la plenitud de Dios. Por eso creo que esa lección en San Juan acerca del amor de Cristo, amarnos unos a otros, mis hermanos, es algo que no se termina en esta enseñanza. De hecho, Jesús va a dedicar más acerca de eso más adelante. Pero es algo que nosotros constantemente debemos perseguir. El amor de Cristo. Tomar esa fuente de amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? Hablamos de Judas, ¿verdad? Cómo buscar al Señor con motivos equivocados. Que para nosotros el buscar a Cristo y el amar a otros sea tomado de la fuente del amor de Cristo, para que nosotros podamos ser, dice, llenos de la plenitud de Dios. Oramos, hermanos. Nuestro amado Padre, gracias por este tiempo que nos ha concedido, por su palabra que es tan perfecta. Ayúdenos, Señor. Sabemos que necesitamos tomar de su amor para amar a otros. Ayúdenos, Padre, y perdónenos en aquellos casos que hemos dejado a hermanos o a personas sin su amor. Que usted sea glorificado en nuestras vidas y nos transforme con el mensaje también del pastor, que también vendrá de su palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.